el administrado lo aporta antes de la resolución, no hay problema. Si la administración lo aporta, tampoco hay problema, pero tiene que poner en conocimiento con el resolución. ¿Qué pasa si hubo resolución y él tiene una nueva prueba? Si hay un superior jerárquico, hay la posibilidad que reconsidere. Y en la reconsideración la regla como superior jerárquico es que haya una nueva prueba. Y en esta oportunidad puede incorporar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta administración 1? Porque aquí hay una administración pública 2, un órgano 1, un órgano 2, que es el superior jerárquico. Este recurre a través de una apelación que ha subido al superior jerárquico, ¿sí? Y lo probable es que esta administración le comunique a este 2, oye, por si acaso hay un informe que es emitido luego de la resolución, ¿sí? Tómalo en consideración. El administrador tiene que esperar. Tiene que esperar porque ya no está en esa instancia, subió una segunda instancia. Ahora, lo natural es que las administraciones se tomen su tiempo necesario para generar toda la prueba necesaria y resolver. Esto de prueba sobreviniente en administración pública muy pocas veces se da. En todo caso, podría ser que si ya emitió la resolución final dentro del plazo que tiene de entidad, si se ve un vicio, puede pedir la nulidad del fiscal. Claro. Bueno, si nos ponemos en el caso de que ha emitido la resolución y te sale un informe que te deja sin efecto la resolución, declara nulidad de juicio sin ningún problema. Eso sí. Que digamos fuera un informe propiamente de la administración que pasa mucho tiempo después y que deja sin efecto la resolución, se declara nulidad de juicio. Porque si no es un administrador, no siempre tiene asesoría. No. Así es. Claro, lo que yo decía aquí era cuando un informe respalda la situación de la administración. No lo deja sin efecto, sino respalda. Es una prueba que ha sido después de la resolución, ¿sí? Pero que respalda la posición de este AP1. Si ese es el caso, lo comunican, se lo notifican a la administración. Si no respalda y deja sin efecto, con este elemento el superior puede declarar la nulidad de juicio del acto administrativo. Porque como decíamos, las administraciones tienen la posibilidad de, advirtiendo que el acto administrativo es contrario al ordenamiento, tiene una ausencia de elemento de validez. Este informe podría contar, por ejemplo, el elemento de validez, motivación y objeto o procedimiento regular, digamos. Sí. Gracias. No. Entonces, si ese es el caso, nada quitaría que el superior declare la nulidad de oficio. ¿Sí? Más aún si es un informe, por ejemplo, que es categórico en señalar que no hay nexo causal en el sancionamiento. Pasa. Yo he visto en el caso de OEFA, por ejemplo, una decisión administrativa que sancionó a la empresa y luego surge el informe respecto de una de las áreas en donde no hay un nexo causal entre la contaminación del riego y el efluente asociado con la empresa, sino que la contaminación viene de otro lado. Un nexo causal se cae. No hay sanción y no hay infracción. En ese sentido, el superior que la nulidad de oficio y pues el efecto de la contaminación. ¿Quedan claras las reglas de sobrevivencia? Doctora. Más o menos. Okay. El procedimiento de parte también es que se puede presentar, porque normalmente debe ser al inicio, pero se puede hacer en cualquier momento. Sí, antes de la resolución. Sí, pero se busca que se dé la oportunidad. Claro, caso. Ok, ahora, ¿cómo se llama cuando la administración se pone a aprobar cuando las partes no aprueban? Apertura del procedimiento. Es cuando la administración hace para sí unos elementos de prueba porque ve que las partes un poco que se han dormido. Para hablar coloquialmente al respecto. Entonces, puede que los administrados no hayan dado suficientes elementos de prueba como para generar convicción y la administración esté todavía en duda.
O a veces hay procedimientos como el sancionador, en donde le exigen a la administración, oye, si no hay mucha convicción, hazlo tú. En ese sentido, la administración fija un periodo mayor a 3, menor a 5 días, a 15, perdón, en donde ella se encarga de hacerse las pruebas necesarias. Vemos, por ejemplo, en el sancionador, que es muy usual, hablábamos de una investigación preliminar, ¿no? Hay una iniciación con un instructor, luego una resolución, ¿sí? Pero en este periodo pequeño, generalmente hay un plazo de actuación de medios probatorios que son puestos en conocimiento del administrador. Estos son los medios de prueba que existen, tienen mucho que ver con la lógica de orden civil, con doctrina civil. No me voy a detener en esto, pero probablemente sí en este punto, ¿no? Y esto me lleva a pensar en una, digamos, enorme discusión que sobre todo tuvimos como empresa privada, con, digamos, el Ministerio de Trabajo. Sobre todo, nos pusimos a discutir casi toda una tarde respecto de hechos públicos y notorios. En el Ministerio de Trabajo, para que tú puedas, digamos, generar una suspensión perfecta de labores, que es suspender los vínculos laborales que tienes con tus trabajadores, parte de un supuesto muy particular que se llama fuerza mayor. ¿Ya? Fuerza mayor puede ser algo que, digamos, no esperas, e incluso ha sido incorporada al supuesto de huelga dentro de ese concepto. ¿Ya? Fuerza mayor y huelga sobreviniente, ¿no? Discutíamos con la autoridad administrativa de que el hecho era público y notorio y no necesitaba ser probado. La administración nos decía, pues, pruébame que hubo una huelga, pruébame que todo estaba cerrado, pruébame que no había forma de que los trabajadores pudieran ir a trabajar porque las vías de acceso al trabajo estaban cerradas. Nosotros argumentábamos que era un hecho público y notorio, porque salió en toda la televisión que había cerrado la carretera, que hubo todas estas manifestaciones, parte policial. La administración seguía cerrada en que debíamos demostrar la fuerza mayor. Entonces, hay casos en donde la notoriedad o publicidad de un hecho, las administraciones no las perciben como tal, a pesar de lo notorio y público que sea. Entonces, yo les diría que mínimamente, si es que ustedes están en un procedimiento administrativo, den siempre elementos de prueba, a pesar de que estén hablando de un hecho notorio. Uno que otro parte policial, uno que otro informe policial, uno que otro noticia periódico, sí, que ayuda, ¿sí?, a pesar de que no hay una obligación, porque las entidades administrativas son, en algunos casos, un poco cuadraditas. ¿Ya? Ahora, hay sí hechos alegados que se mantienen, pues, en los archivos o en procedimientos similares que has iniciado a una entidad. Ese tipo de hechos no deberías probarlos nuevamente, porque ya son conocimiento de la entidad administrativa. Y en ese sentido no correspondería probarlos. Y bueno, aquellos, digamos, documentos que están sujetos a un tema de presunción de veracidad. Esta regla se aplica mucho en el caso de evaluación de aprobación automática, donde los requisitos no requieren, digamos, mayor extensión de probar si son ciertos o no. ¿De qué forma puede concluir un procedimiento administrativo? El ordinario es una resolución acto administrativo, ¿ya? Puede decidir todos los planteamientos, puede decidirlo parcialmente y puede incluso ampliar ciertas decisiones o cuestiones derivadas propiamente del procedimiento. Se busca que no agrave el interés del administrado, ¿sí? Puede requerir, por ejemplo, algunas actuaciones adicionales, ¿sí?, sobre todo al momento en que hablamos de su ejecución, que es algo que vamos a ver más adelante. Y tienes otras formas en donde también se concluye, pero no es una forma ordinaria, como son los silencios, ya sea positivo o negativo, y la prestación de los solicitados. Hay otras formas de concluir el procedimiento, sobre todo en procedimientos administrativos bilaterales y procedimientos administrativos generales, que son estas, ¿no?
Si hablamos de un procedimiento administrativo trilateral, la figura del desistimiento es posible. La figura del abandono también. De conciliaciones o transacciones extrajudiciales también es posible. Todas esas son posibles. ¿Por qué? Desistimiento cuando el administrado sabe que está peleando por 50 soles con el banco, el procedimiento ya le viene costando más de eso y dice, ¿sabes qué? Desisto. Le presenta una carta a la administración indicando su desistimiento. ¿De acuerdo? O puede pasar que en el procedimiento, ya en este caso, por ejemplo, en el procedimiento administrativo general, has buscado al administrador, notifica, no se aparece. No te ha dicho nada, no te manda una carta que se desiste. Pero ves que por su conducta el administrado parece no le interesa más el procedimiento. Declaras el abandono. En el trilateral, nuevamente, esta parte se pone de acuerdo con reclamado, ¿sí? Llegan a un acuerdo, plasman en un acta de conciliación, una transacción extrajudicial, llegan a un acuerdo y le comunican a la administración. No tiene sentido seguir un procedimiento, no llegamos a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar la administración para declarar con ese plazo? Mira, digamos, dentro de los procedimientos no es que hay un plazo per se. Hay procedimientos en donde la norma especial establece un periodo, en otras otras. Pero parte mucho por... Dentro de la administración ya no recuerdo una disposición referida a abandono que te diga con ese tipo. Es simplemente tomar en cuenta, ¿sí?, si en el marco del procedimiento se han venido realizando actuaciones desde el administrado que te hagan percibir una conducta de continuar. Mandarle un requerimiento de que si es que en el plazo está impulsa. Sí. ¿Y cuándo te das cuenta? Por ejemplo, en procedimientos generales, no sancionados, generales, en donde pides su participación en una comparecencia, no va. Lo vuelves a citar, no va. Y así, un par de veces lo notificas, buscas, agotas los medios de notificación y no aparece. Ahí puedes declarar el abandono. ¿Ya? Ahora, todo esto es pensable en estos procedimientos, no en un sancionador. Un sancionador pues, puede haber un abandono, un desistimiento. Bueno, los mixtos nos imponen el problema. Ahí en los procedimientos mixtos he visto desistimiento, pero inició como un sancionador es de verdad muy confuso. El sancionador está determinado en las Exactamente. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? Vamos a echar mano, ¿sí?, de ejecución de resoluciones. Vamos a pasar muy rápido por esto porque ya expliqué en su momento de qué hablamos cuando hablamos de ejecución de resoluciones. ¿Cuándo pierden ejecutoriedad los actos administrativos? Hay una, digamos, regla de suspensión. Hoy estamos hablando de 2 años, ya hemos mencionado esta modificación. Antes eran 5 años que se les daba a las administraciones para la pérdida de ejecutoriedad. Hoy son 2. Y bueno, una situación que es la natural, ¿no? Cuando se cumple ya se pierde la resolución. Ahora, decíamos en su momento, ¿sí?, que la pérdida de ejecutoriedad está sujeta a un procedimiento. O sea, tú comunicas a la administración y le dices, este acto administrativo ya perdió ejecutoriedad, porque han transcurrido ya más de 2 años. La norma se ha olvidado de hacer de que ese pedido sea aprobado automáticamente. Y no, lo que ahora tiene que pasar es que la administración dice, a ver, me están diciendo que ha perdido ejecutoriedad, voy a pasarlo a ver a que genere un informe. La verdad que esto te quita tiempo y
considero que en su momento se pudo haber hecho la modificación pensando en que la aprobación de tu pedido de criterio de ejecutoriedad sea automática. Porque lo único que estás haciendo es verificar plazo. No estás fundamentando por nada más el cambio de ejecutoriedad. Estás simplemente diciendo, los 2 años se cumplieron, esto ya no es ejecutable. Bajo esa lógica, lo que la administración debería responder sería un sistema de aprobación automática y no sujeto a un informe que tiene. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que proceda la ejecución forzosa? Los hemos mencionado. Hay una obligación de dar a hacer, una prestación sea clara e íntegra, se haya pedido al administrador que cumpla, se haga una evaluación de los alcances, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Hemos visto qué medios de ejecución existen: ejecución coactiva, embargos. Cada vez que piensen en ejecución coactiva, en multa coercitiva, piensen en SUNAT, ¿no? Que son dos formas que son muy usadas por ella. Ejecución subsidiaria, que también explicamos en su momento, a través de hacer cumplir la resolución a través de una persona diferente al administrado y cobrarle al administrado por ese proceso. Dábamos el ejemplo de la demolición hecha por una empresa tercera y no por la constructora, a quien se le ha emplazado para demoler, y se le cobra pues, a la constructora por lo que cueste demoler en virtud de la ejecución subsidiaria. Y la conclusión sobre las personas que tratan de usarse cada vez. Vamos a ver ahora cuáles han sido las modificaciones al procedimiento, sobre todo en el tema de iniciación. ¿Ya? Aquí tenemos una disposición adicional a poder garantizar que, por ejemplo, ¿sí? Esta es una disposición medio corto abandonado, porque muchas denuncias de tal ilegal generaban denunciantes amenazados, desaparecidos y demás. Entonces, ahora hay la necesidad de que la entidad que recibe la denuncia puede otorgar medidas de protección al denunciante, ¿no? Garantizando su seguridad y evitando que se le afecte en el mismo modo. Esto ha sido incorporado dada el impacto que han venido teniendo las denuncias, sobre todo a nivel de procedimientos administrativos sancionadores. Se busca pues una naturaleza garantista incentivando a los ciudadanos que denuncian. Si no tienes un régimen de medidas de protección, es muy difícil que un ciudadano pues tenga todo el incentivo de denunciar. Y genera una obligación en las entidades de las cuales muchas todavía no tienen conciencia de esta modificación. Hubo una modificación también en la facultad de solicitar información. Y se está dando pie al tema de medios electrónicos, que se ha puesto textualmente. Ya creo que muchas de las fichas de solicitud de acceso a la información abren la posibilidad de permitir la información a tu correo, siempre y cuando tú pongas de forma adecuada tu correo y con claridad. Ahora, siempre cuando te mandan al correo alguna información, te piden un correo de confirmación de recepción adecuada. Y si no les mandas eso, pues generan una locura ya, porque van a tener que buscar otras formas alternativas. Por favor, respondan sus correos, le mandan información. Ahora, la obligación de las entidades de responder la solicitud de información estaba en una norma. Estaba en la norma especial de solicitudes de acceso a la información, pero se ha puesto también a nivel de la norma general para que este problema de recibir información de forma extemporánea, de forma ineficiente, incompleta, un poco se resuelve. Hay un mejor acceso, apertura de la información. La verdad que la respuesta de la administración a destiempo se busca desterrar, estableciendo una obligación no expresa respecto de ella, toda vez que la información que se recibe fuera de tiempo es inútil. Hay también algunas modificaciones en la facultad de digamos, formular consultas, ¿verdad? Se ha adicionado el hecho de que toda consulta debe ser absolutamente necesaria y ninguna dejada de lado, tanto que implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo
quiere decir que esta práctica administrativa de, oye, esta consulta, ve cómo me la haces, ¿sí? Lee tu tumba, lee la página web. No. Ahora las administraciones, todo tipo de consultas que tienen que ver naturalmente con su competencia, deben ser absueltas dentro del plazo legal correspondiente y atendidas de esa forma. Bueno, eso es explicado. Representación del administrado. Ya hemos pasado de la formalidad del poder general, formalizado, federateado, un poco más publicado en el peruano, a una carta de poder simple, ¿no? Naturalmente, si la norma especial, ojo, norma especial de la ley de inspección en materia laboral, que dice que la carta poder debe ser sustentada en un poder de registros públicos, no vas a cumplir con ella. Porque te dice que, salvo ley especial, la regla general es que sea con carta poder simple, ¿no? Pero en todo caso, si uno está viendo un tema como este, o viendo un tema como SUNAFIN, echar mano de la norma especial a ver qué señala cada una de esas disposiciones. Sencillez en la acreditación. Hay una variación en la acumulación de solicitudes. Sobre todo esto de los pedidos subsidiarios que se hacen en las solicitudes administrativas, que varían un poco la lógica de acumulación de solicitudes. Hay una regla con necesidad de los asuntos por otro, ¿no? Y parte de la misma lógica de cada vez que acumulamos una solicitud debe haber una triple identidad y una conexidad necesaria de los asuntos que cada uno de los administrados que acumulamos están solicitando. Hay sí una variación muy sencilla en cuanto al tema de subsanación de documentos, el hecho de incidir en que las administraciones tienen como posibilidad de pedirle al administrado subsanar una sola vez y en una sola oportunidad. Esto quita que las administraciones, como en algunos casos se venían dando, presentas tu solicitud, hacen una observación, cumples con esa subsanación y te viene una nueva comunicación de la administración solicitando subsanes algo más. Eso es inadmisible, ¿de acuerdo? Entonces, la regla clara de hoy es que el pedido de subsanación sea en una sola oportunidad y en un solo documento, con toda la claridad de requerimientos que se quieren hacer en el marco del procedimiento. No, hay una revisión a la normativa de eliminación de barreras burocráticas, porque naturalmente lo que se busca con subsanar es que un procedimiento se inicie y no se te generen observaciones en el camino para entorpecer su acceso a ciertos derechos que quieres obtener, y eso no suponga una barrera burocrática perseguida por los ordenamientos. Va dentro de esa lógica. A ver, hay también modificaciones en torno al procedimiento administrativo que tienen que ver con plazos y términos, ¿sí? Obligatoriedad de plazos y términos. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades en los procedimientos administrativos se contabilizan a partir de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación, en cuyo caso se contabiliza una vez efectuada esta. O sea, esta regla que era, digamos, entendida a partir y desprendida de digamos, una lectura completa de la norma, hoy se ha puesto ya de modo textual. El plazo del procedimiento rige a partir de la subsanación, no antes. Si a mucha gente le quedaba clara, pues a otra no. Hoy ya una norma nos dice expresamente desde cuándo se mide el plazo. El término de la instancia, ¿no? Bueno, hay una referencia a que cada entidad debería tener un cuadro adecuado de término de la instancia. La verdad es que casi ninguna lo tiene, y siempre echamos mano de la resolución del Poder Judicial, en donde por instancias se tienen aprobados algunos plazos adicionales. El tema de plazos improrrogables también habíamos supuesto digamos, algunas disposiciones referidas al silencio administrativo positivo, ¿sí? Hay un supuesto de verdadera prórroga de plazos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de silencio administrativo positivo,
administrado se dé, el acto administrativo se dé antes de hablar propiamente de un silencio permanente. Esta una de las incorporaciones más interesantes de la norma, porque lo que se busca es generar una efectiva actuación de la administración y no que el silencio busca suplir esta deficiencia propiamente. De todas formas, ustedes van a tener esta presentación con lo cambio. Lo que está en rojo son todo lo incorporado. Si surge alguna duda, por favor, me escriben con toda confianza. La hojita estaba por ahí. Ah, ¿verdad? Y la hojita. Ahora, esto que les decía, cuando, digamos, se inicia una actuación administrativa dentro del horario regular de la administración, que es algo que comentábamos, ¿sí? Y debe extenderse más allá del horario, ¿verdad? El administrador puede quedarse, pueden continuar con la diligencia. Eso no va a significar ningún tipo de unidad. Pero hay necesidad de que el administrador consienta esa extensión del plazo, o del horario. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? A través del acta que celebras al final, ¿no? Al momento en que señalas la hora de concluida la diligencia, indicas que ésta se extendió más allá del horario habitual de la entidad y que por consentimiento del administrado, ¿sí?, se ha continuado con la misma hasta llegar a concluir la diligencia fuera del horario propio de la entidad. Se tiene que hacer eso como formalidad. Después el administrado cuestiona la diligencia y la vuelves a celebrar cuando ya te has podido curar en salud con el solo consentimiento expreso del administrado en el acta final. Ahora, que hay modificaciones también vinculadas a la ordenación, sobre todo en la elaboración de actas, ¿sí? Es importante tomar en cuenta de que las actas, si bien las escriben las administraciones, suponen también un vehículo de comunicación de los administrados, ¿ya? O sea, el administrado puede, en el acta de observaciones, dejar constancia de todo lo que le parezca. ¿De acuerdo? En las administraciones hay que un poco educarlas en ese sentido, sobre todo cuando hay elementos que acontecen en la diligencia que requieren ser, digamos, puestas en papel, ¿no?, en conocimiento de, digamos, el superior en su momento. Ahora, hay sí, digamos, la apertura de que en el procedimiento de supervisión el administrador pueda presentar aquellos documentos que él considere pertinentes y estos también llevados a cabo en el acta correspondiente. Decíamos que en la fase de ordenación, ¿sí?, las administraciones pueden cumplir con ciertas diligencias, ¿ya? Y en las diligencias, las administraciones actúan como órganos supervisores que llevan adelante la diligencia. Pero eso no quita al administrador la posibilidad de también plasmar sus percepciones de cómo se está llevando la diligencia, observaciones que puedan surgir, respuestas que puedan surgir al momento de la diligencia que considere pertinentes y adjuntar o alcanzar al supervisor los documentos que considere necesarios para respaldar su posición. Esto es aún más desarrollado en el capítulo referido a supervisión. Hay también modificaciones vinculadas a la instrucción, naturalmente lo referido a acceso permanente al expediente. Sí leo eso porque me parece sumamente interesante. Dice, el pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de transparencia. Qué loco, ¿no? Porque deben haber administraciones que hayan dicho, ¿sabes qué? No, tú accedes a tu expediente, pero tienes que solicitarlo mediante transparencia. No tiene ninguna lógica. Y acceso a la información pública, mucho peor, ¿no? Porque para acceder a tu expediente le estás dando 7 días a la administración para poder responder. Terrible. Siendo concedido de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentra el expediente, aunque no sea la unidad de recepción de documentos. Quiere decir que si vas, solicitas tu expediente, te lo dan donde esté, y donde esté lo es. Se ha puesto expresamente porque ya hay un principio que nos correlativamente desarrolla eso. Celeridad, no burocracia. Y finalmente hay también modificaciones referidas al fin del procedimiento, sobre todo en efectos del silencio administrativo. Hay, digamos,
el refuerzo, en el caso del silencio administrativo, de la oportunidad en que se genera el derecho propiamente, ¿sí? Como, digamos, un claro retiro a la referencia del plazo adicional que generalmente se pensaba en el caso de los silencios administrativos. Ahora se dice con la sola notificación, o con un solo plazo de cumplimiento no notificado. Es también un avance interesante. Hay que tomar en cuenta que hay la figura del desistimiento del procedimiento y que esta puede darse incluso, ¿sí?, en la instancia administrativa que nos lleva al acto administrativo que agota la vía administrativa. Se pensaba anteriormente que el desistimiento únicamente podía darse en primera instancia. Muchas entidades administrativas así lo concebían. Hoy la norma nos ha dicho que es posible desistirse incluso habiendo transcurrido toda la vía administrativa, pero antes de esa resolución final. Mucho ojo con eso, ¿no? Porque ha cambiado mucho la lógica de hasta qué momento admito el desistimiento, cómo considero el efecto del desistimiento, más aún si ya estoy en una segunda vía administrativa. ¿Ya? Amplitud del supuesto de desistimiento en su oportunidad, y es claramente una respuesta a esta práctica administrativa contra el desistimiento, sobre todo cuando decían, oye, ya tienes una decisión de primera instancia, tú no te puedes desistir, tienes que esperar a que todo concluya para recién, digamos, generar algún tipo de respuesta. Pero desde la práctica administrativa, el desistimiento en segunda instancia no era admitido. Y en cuanto a la ejecución, como decíamos, ha habido una digamos, reducción del plazo para declarar la ejecutoriedad, y esos, digamos, son todos los cambios que hasta el momento se han dado. Es importante que puedan revisar con calma los plazos, los cambios, ¿no? Léanlos. Si surgen algunas consultas adicionales, generalmente la explicación, el sentido del cambio está en la diapositiva correlativa inmediata, ¿no? Ahí se explican en resumen cuáles son los cambios y qué es lo relevante. Pero si hay algún problema en la redacción, como suele haber respecto a los cambios normativos, por favor, me estoy en contacto con que puedo asegurar de todos. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿por qué esta separata la van a enviar? Sí, la voy a enviar porque la verdad que no se ve. Claro. Entonces, creo que les debo debiendo una diapositiva también. Entonces, fuera de la segunda. Ahora que tengo todo el grupo completo, me parece que son todos completos, voy a reenviar lo que corresponde a la segunda y esta que tenemos ahora, ¿sí? Y los documentos que más o menos había quedado, que puedo enviar de esta presentación para que lo puedan revisar. Voy a enviarles también el tubo que ha sido aprobado la semana anterior, para que puedan revisarlo, si surgen también dudas, estamos en eso. Y nada, sí les pediría que... entiendo que la próxima semana hay una evaluación. No sé si no lo sé. No sé si vaya a haber la próxima semana, se los van a poner conocimiento, pero la evaluación que generalmente toman aquí es objetiva. Y son preguntas de las que probablemente, las que yo haga, las que he hablado, pero una y otra vez. Porque me importa que quede muy claro, por ejemplo, el tema de los principios. Por ejemplo, el tema de la diferencia que puede haber entre un reglamento y un acto administrativo. Yo sí trato de no ser muy complicado con las preguntas, no quiero generar mayor problema que aquel que haya revisado o visto algunos competencias. Es más, ahora les paso las preguntas. No, lo que hemos visto, o sea, lo general, y en lo que más he incidido es generalmente lo que más preguntan. ¿Cuál sería la próxima el tema tratado? Me parece que son recursos impugnativos. Recursos impugnativos y de ahí creo que es. Seguramente les van a comunicar. Sábado 16. Sábado 16. Recurso administrativo, responsabilidad patrimonial de la administración pública, pero en el tema parcial dice sábado 23 de febrero. Ok. Pues Según la programación sí, familiar. debe ser el otro. Bueno, yo la próxima sesión voy a hacer el tema de recursos, probablemente sea otro profesor el que vea lo de patrimonio. Solo del 9-11, pero no sé, probablemente le comuniquen eso. Pero estoy abierto a cualquier consulta, ¿sí? Gracias.
¿Quién no puede ser un administrador? Presentar un recurso de queja. Sí, presentar un recurso de queja. Y en ese momento podrías incluso, claro, en ese mismo momento presentar un recurso de queja. Porque es la única forma de reconducir que haya cumplimiento de un deber. Porque cuando solicitan el registro del expediente, lo hacen verbal y no hacen una constancia de que no le den el Sí, sí. Pero como te digo, si hay una negativa, ¿ya? Porque una cosa es que te digan esto, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Quieres leer tu expediente? Ya, podrías venir mañana. Eso es lo que ¿no? Podrías venir mañana y regresas al día siguiente y te hacen leer el expediente. Yo creo que ahí es un poco razonable. Pero de acuerdo a la norma, lo que se está buscando es que tú vas y donde esté, o sea, no es regresa, es donde esté. Busca que sea. Naturalmente hay una progresividad respecto al derecho, pero si ves que al día siguiente no te dan el expediente, pues cumplí con presentar el recurso de queja correspondiente indicando que hay una omisión del deber funcional de garantizar tu acceso al expediente de forma adecuada. Y en ese sentido, solicitar que se cumpla con entregar el expediente en el plazo más breve posible. Esa es una serie. El acto de administración interna realmente se determina por los actos propios de la entidad, ¿correcto? Porque nosotros, por ejemplo, la entidad remitió su carta de no renovación, no de todo el mundo. Entonces, él hizo la renta y le hizo una yo le entendí que eso era una autorización interna porque la entidad y el cual regula sus propios. Entonces, le mandé una carta y le contesté indicándole que estaba dentro del procedimiento de carta, que era temporal y que era una autorización interna como forma de la ley. Él se dio servicio y ha apelado en contra de la entidad. Y la servicio ha enviado una carta indicando por qué no tramite el recurso de apelación y lo justifique en qué existe el hecho de no haber tramitado esa apelación. Ahora, claro, lo que pasa es que una cosa es. Lo que pasa es que servir lo que hizo funcionar una lógica así, ¿no? Antes, todo lo que tenía que ver con funcionarios públicos era acto administrativo interno. Pero luego servir ya ha generado como un tipo de procedimiento interno. ¿Ya? Entonces, antes inicialmente yo también consideraba que. Y entonces, claro. yo escucho y yo me dice, no, inclusive hasta ese ejemplo lo puse en el colegio de abogados y me dijeron, no, eso es una tramitación interna, son cartas que remite al trabajador y en cual las inclusive ya sea régimen privado, yo soy un régimen privado, Claro. régimen privado, ya sea entidad del Estado como régimen privado y régimen privado puro, una empresa. Entonces, todo lo que genera la entidad bajo ese régimen privado son actos de tramitación interna que genera para poder generar todos sus actos administrativos propios de la entidad. Entonces, bajo ese concepto yo lo hice. Claro. Entonces, podría yo contestarlo y indicarle en el sentido de que. Sí, indicarle que, digamos, en el marco de la naturaleza propiamente de la carta, esa carta tenía una naturaleza de un acto de administración interna. No es un acto administrativo porque se rige por una relación particular entre funcionario y usted, o la entidad. Claro. Entonces, no tiene el alcance de un acto administrativo como para. Ahora, pero sí es importante revisar si dentro de las directivas de Servir existe una digamos, disposición de que este tipo de comunicaciones suponen una vía procedimental. Vía procedimental, no necesariamente iniciativa, pero procedimental, digamos, de cuestionamiento. Si en Servir establecían eso, bueno, se puede decir, bueno, en este caso se ha optado porque es un acto de organización interna y bueno, se expresó una vía procedimental. Entonces no está bien claro cómo el si es un acto de organización interna cuando eso sí. Lo que pasa es que siempre se admitían estos como actos de administración interna. Hasta que Servir entró. Por ejemplo, ahorita si tengo una propuesta de Servir y tengo cosas, pero yo, porque pienso que viene incorrecta, te voy a sustentar en base a lo que realmente tengo como concepto, ¿no? De que es una organización interna. Claro. Y por último, que me diga cuáles son los lineamientos. Así es. Entonces, sí tendría que hacer eso. Así es. ¿Cuáles son los lineamientos? Porque yo he buscado Servir y no me No hay resoluciones en todo caso. Lo que pasa es que esta lógica de los funcionarios públicos, de su régimen de, ¿no? laboral, o de
movía por administración, y se mueve por administración. Pero como digo, desde que aparece servir con las directivas, gestión de administración, recursos humanos, sí, verdad. Yo le diría, mire, dentro de la lógica de esto se manejaba así, salvo que exista una discusión que tengan ahí determinada. Voy a verificar mi concepto. No hay problema. Cualquier consulta me escribe, yo tengo una persona cercana ahí de servir que puede servir puede hacer Claro. Me olvidé de darles el correo. No, pero está en las diapositivas también. La primera sesión. Yo vine a partir de la segunda sesión. Y lo voy a hacer otra vez. Ya. Sí, yo le contacto con la persona para que se pueda hacer. Sí. No me dijo nada de servir. Pero, por mi trabajo, si tú llegas más de las 12:30, así no hayas marcado almuerzo, ya como sabes que, uno me quedó contigo, por mi casa, y tuviste un problema. Entonces ya no te consideran mentira, ¿no? Si te habías quedado a trabajar. Pero lógico que en esos casos, normalmente tu jefe debe decir que te requiere que ya no trabajas. Pero en este caso, por ejemplo, yo le la doctora quería que me quede con el poco personal. Entonces me dijo, pasa y llamas cuando tienes tiempo. No tengo que ir a la habitación, no tenía tiempo hasta las 4 de la tarde para llamar a recursos humanos. Igual me contestó el jefe como suele hacer. Así que dijo, todo el día, yo obviamente llego, le pregunto a la doctora que acabo de llegar, me dijo, uy, porque no me mensaje, no tarde, ¿no? Yo quería que vaya a trabajar. Entonces yo también quería ir a ese problema. Pero ¿qué pasa? Que el recursos humanos me dice, no, ya no se le considera el día. Entonces yo envié un memo, ¿no? Le dije a la doctora, yo envié un documento para explicar todo eso, entonces, pero ¿me lo va a avisar? No te lo voy a avisar. Porque Claro, se puede. Ya, entonces yo le envié así nada más y al día siguiente me dice la doctora, no pero todavía no le había llegado a él el documento, no le había pasado. Y me dice, ¿qué ha pasado con ella? ¿Marcó qué cosa? Entonces le dijo, no, lo teníamos, entonces el doctor, el recursos humanos le dijo, sí, pero ya se lo consideraron. Tú autorizaste y ella se negó por miedo, no, yo no le autorizaba el ingreso. Ya, entonces le vas a poner en el documento que no te autorizaba. Yo dije, eso, cuando me dijo la doctora, yo le dije, doctora, eso no hay ningún problema. Claro. Como yo me he metido, mucho algo que no, se lo callada, ¿no? Entonces, después le dije, doctora, pero en el celular, cuando me dijo, si quieres, ven, así dice, pero no se te va a considerar el día. Ya, yo no lo vi hasta que ya había llegado, que vale para poder llegar. Entonces le digo, doctora, me dijo, si te ven, el señor que me puso mal, le dijo, pues tenía que decirle que se retire. Dijo que ella le dijo, no, ya está dando, ya me viste. Cuando yo llegué, me personé en la doctora. Entonces, nada, me dijo, porque tú le pides el documento y hablan bien. Pero yo estoy presumiendo que lo que va a hacer el recursos humanos es recibir el documento y se lo va a enviar para que ella le ponga el resumen, ¿no? No sé qué va a hacer ella. Ahora, ahí lo importante es que usted también en su momento, si es que se puede hablar con el recursos humanos y decir, esto ha pasado así realmente. Porque si hay una posición de negarse, yo no quiero comprometer a ella, pero tampoco, o sea, pero es el hecho de que usted se haya metido al trabajo cuando hay una disposición clara de que no. Claro, ahora, dígame una cosita, cuando son 8 horas de trabajo, yo presumo que cuando ellos dicen, pasan 4 horas, ya no te pagan. Y yo le he puesto un documento que yo he estado 4 horas y 20 trabajando seguidas. Hay algo que diga eso, o simplemente como su reglamento de trabajo. No, su reglamento de trabajo. Ahí manda, no hay nada en una disposición mayor. Probablemente vaya a ser revisado, no sé, pero
Lo que pasa es que esto de si ya está en carretera, bueno, no lo he visto en muchos lados, pero sí hay. Y me llama la atención de que es todo público, ¿no? Todo público hay algo así, pero como le digo, o sea, si hay una disposición de ven. Claro, yo lo tengo en el celular, ¿no? Si quieres, ven, pero no sé por qué. Ahora, yo llego, no me dice que me retire en ningún momento, porque obviamente de eso ya no tengo razón, solamente tengo lo que tengo en el celular. Ahora, ¿quién va a creer que estoy, primero que el vigilante no le va a comunicar a la vigilante, que yo he llegado? Segundo, tengo un correo que justo envié, porque hay un problema informático y envié con copia a él. ¿No? Porque eso sí lo hice por si acaso, cuidado, porque después no vaya a decir que no sabía. Y tercero, que estoy abajo y que ya van a pasar 4 horas, ¿no? Y no va a pasar jamás por orientación para saber qué cosa está pasando. O sea, Sí, yo creo que tiene todos los elementos, pero hay que esperar a ver qué le dice de recursos humanos. Si le dice algo igual, conversar con él, ¿no? Hacerle que siente que hay todas estas cosas. Mejor converso, ¿no? Sí. Lo llamo. Sí, evitarse. Sí, lo que quería saber es si había alguna norma, o sea, que cuando uno tienes, yo pensé, ¿no? Presumí, dije, cuando tú tienes una zona laboral y pasas tus horas, o sea, de las 4, yo les digo, divides el día en 4 horas estuviste y ya, ok, tienes tu derecho ganado si estuviste 4 más, o 4 menos estuviste, te doy cuenta, o sea, eso es lo que yo les digo. Lo que pasa es que se te tiene que remunerar por el trabajo efectivamente del Estado. Yo nadie está obligado a trabajar gratis, o sea, Sí. ahí el error fue de la jefa. Así es. ¿No? O sea, lo que voy es que esas 4 horas se las va a tener que reconocer, porque no hay una, no hubo, o sea, hay un reglamento de trabajo, pero hay una disposición contraria del empleador. Entonces, eso ya es laboral, ¿no? El trabajador, si por orden del superior hace alguna actividad contraria al reglamento, no puede ser sancionado por él. Y en ese sentido, como ha generado actividad de trabajo, tendría que ser remunerada por eso. Entonces, nadie puede trabajar gratis. Exactamente, ¿no? Entonces, pero tiene mucho que ver con lo que pruebe usted respecto de la obra. Claro, yo no tengo problemas, o sea, pero me falta una línea que no voy a si los niños no llegan. Claro, pero más que, o sea, el tema más que ganar las 4 horas es que no le genere ningún problema a usted. Eso es lo que me está preocupando. Eso de que la otra, yo no esperé, porque yo creo que la otra, creo que yo hubiera reaccionado diciendo, bueno, sí, ok, yo tengo este problema, este otro problema, este otro problema, necesitaba el personal. Claro. Y por tanto, ¿cómo le ayudamos? Es algo diferente. Eso hubiera pensado yo, ¿no? Y eso hubiera relacionado. Tú debes nada, con quién hablo con el jefe de recursos, porque ese es el segundo. Hablo con el jefe de recursos humanos, ¿cómo hacemos para solucionar eso? Pero ella reaccionó a decir, no, yo no le he visto, ¿no? No lo he pensado. O sea, sí, o sea, me parece una razón que por eso, lo importante es estar, ¿qué dice recursos humanos? Y hablar con él con los elementos de prueba necesarios. Sí, no, ya para ver ese. Ahora, yo digo, eso si yo enseñé eso. Ahora, claro. O sea, y también digo, pero. Ahora, no me voy a enterar si ella coloca solamente en el documento que no es autorizada, pero me imagino que me tendría que autorizar. O sea, voy a adelantar. Como usted dice, no voy a adelantar, voy a ir a todo el control. Porque no es un chico. En esos días sí voy a personarme y voy a decir qué es lo que ha pasado. Pero antes de eso, habla con su jefe. Dígale, mira, eso es lo que ha pasado. No, pero yo hablé con ella. Entonces ella cuando me dijo, no te enviaste, pero no. Yo, lo otro, que de recursos que le ve bien el documento, yo estoy presumiendo, porque ¿cómo se va a justificar él? Claro. O sea, él tiene que tener algo, si me va a descontar, él tiene que tener un apoyo. O sea, claro. Se le va a poner, no sabe cómo ver el yo. ¿No? Entonces va a tener que ir a pedir a él. Sí. Entonces sí, conversa, pero refiriéndose, ¿no? Tal vez no mostrando, pero sí refiriéndose a un año pasado, y me sorprendió que te respondiera así, pero yo vengo acá para que tú no me sanciones, para que no haya ninguna cosa así. Sí, bueno, porque no quieren pagar ni ya, bueno, ya, ¿no? Pero ¿qué me das así? Y una preguntita adicional. A veces llegan personas, me ha pasado eso cuando estoy en orientación, llegan personas
me dicen, por favor, ¿me puedes sellar? Yo he pasado por acá, tengo un recorrido, no sé cuándo, ¿no puedes sellar? Yo no le sé. Le digo, no, yo no le puedo sellar. ¿Por qué? Me dice, no, soy una niña, no, pues una empresa privada. Pero yo para poner mi sello tengo que poner una norma cuando yo hice poner el sello para este documento. Entonces, no, pero me van a sellar en tal sitio. Ok, perfecto, no tengo sello. No sello nada de... A ver, ¿el sello qué es? ¿Para qué? Tenemos, no, en la explicación no lo podemos colocar. Tenemos un sellito chiquito que dice orientación zonal. Eso es todo. Que es el único que pensamos que podría usar. ¿Y quiénes le piden sello? Personas que son, no sé si son notificados o van a cobrar. Por ejemplo, un abogado cuando cheque no le dice que no le aceptaron la ventaja, el cheque, entonces el primer correo tiene que justificar qué pasó por ahí. Yo le dije, bueno, si quieres una caja, no te lo doy, que ellos te pagan el sello, ¿no? Pero yo desde acá no te puedo poner un sello. Pero para que usted debería poner el sello solamente a aquellos que van a orientación. Claro, deberíamos autorizar. Eso está bien. Sí, está bien. Porque es un riesgo porque a veces se les sella y dicen haber dejado algo de no sabemos para qué lo usaron, ¿no? Entonces, y otro problema que también tengo es en esto de control posterior, envío las copias, por ejemplo, me llega uno reiterativo ahora, yo estaba haciendo esto en enero. Entonces me he encontrado que es muy desordenada, la administración pública es muy desordenada, personales. Entonces los metieron entre un montón de papeles y yo de casualidad fui a contestar otro, no sé monetización, pidiendo para quedarme más tarde. No sé cómo miro papeles, por si acaso para ordenar, y ahí estaba metido uno del PDE. Y encima era reiterativo. Entonces ahora, yo envío la coordinación de zonales, pero la coordinación no sé qué casi nunca me envía los cargos de lo que ellos envían. Entonces, no tengo manera de probar más que yo mi número de oficio y nada más. No tengo, igual le pasa a mi compañera, igual le a otro compañero. No sabemos. ¿Qué pasa después? Claro, si después viene alguna sanción, nosotros tenemos documentos que nos acrediten que, o sea, no hay nada que hacer, ¿no? Porque no hay Para claro, en control posterior, claro, son requerimientos que se buscan cumplir lo más pronto posible. Es el 17, pero yo no es el 17, me enviaron el 18 y el que me envían es el 19, tremendo. Imagínense. Pero sí, no, se busca cumplir con ello, pero... Podemos, sí, doctor, ¿no? Todavía. Sí. Una más que otra, me imagino. Sí, sí, sí. No, Tengo un buen fin de semana. Hasta luego.